El 24 de marzo de 1976, una vez más, por un golpe de Estado se quebró la vida institucional de la República. Las Fuerzas Armadas, apoyadas por sectores del poder económico, interrumpían la vida institucional democrática. El autodenominado proceso de reorganización nacional sumergió a la ciudadanía en la peor etapa de su historia. Durante ese oscuro periodo se suprimieron y violaron todos los derechos humanos y civiles de los argentinos. El 24 de marzo de 1976 se asestó en Argentina un duro golpe a la democracia. El proceso militar, que duró 7 largos años, resultó en desaparecidos, persecuciones, censuras y cesantías. La concientización de este proceso y sus consecuencias tomó especialmente fuerza con la sanción de la Ley Nacional 25.633/02, por la que se declara esta fecha como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hoy Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida. En estos años hemos logrado la erradicación de la violencia política y la aceptación de las elecciones como la única y legítima forma de traspaso de poder. En materia de política exterior, el país se vinculó con el mundo a través de una serie de lineamientos en torno a la cuestión Malvinas, la defensa y el fomento de los derechos humanos, la promoción y la diversificación del comercio exterior y la cooperación e integración regional, entre otros. Avanzamos en la igualdad de oportunidades a través de leyes como la del matrimonio igualitario y el voto joven. Sin duda, en estos años ininterrumpidos de democracia fuimos capaces de consolidar derechos fundamentales. Sin embargo, todavía quedan muchos desafíos pendientes para alcanzar un desarrollo sostenible, el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Recordemos que este golpe de Estado dio comienzo al autodenominado proceso de reorganización nacional, la más atroz dictadura que azotó nuestro país por más de 7 años y que tuvo como consecuencia la persecución, desaparición de 30.000 personas y aún hoy se siguen buscando. Se encuentran presentes y preside este acto el señor Intendente Municipal, don Héctor Ariel Vidal, la señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, Estela Segundo, señores concejales, señora Alejandra Pinto, Subsecretaría de Asuntos Institucionales de la provincia, señores secretarios y funcionarios del Ejecutivo Municipal, señores jefes de la Policía de la provincia con asiento en esta localidad, directores y jefes de departamentos de las distintas áreas municipales, vecinos de nuestra comunidad, medios de prensa escrita y televisiva. Se encuentran presentes las banderas de ceremonia de la comisaría del distrito Gobernador Gregores de Policía de la provincia, Unidad 10ª de Bomberos, distrito Gobernador Gregores, Grupo Especial de Operaciones Rurales, Jardín de Infantes número 7, María Montessori, Escuela Primaria Provincial Hogar Rural número 2, Héroes de Malvinas, Escuela Primaria Provincial número 18, Carlos María Moyano, Escuela Secundaria Agropecuaria Provincial número 1, Heroínas de Malvinas, Colegio Secundario Provincial número 21, José Font, Escuela Secundaria Provincial de Jóvenes y Adultos número 16, José Cunay Posne, la bandera de la Universidad Siglo XXI, Escuela de Danzas Folclóricas Municipal El Coirón, bandera del Festival Infantil Folclórico Patagónico Cañadón León, Escuela del Hogar de Ancianos, bandera del Hogar de Ancianos, quise decir, bandera del Grupo GIA, y también nos acompaña la organización de la Ruta de las Huelgas, el Estandarte, que han hecho un trabajo y están realizando un trabajo muy importante en cuanto a poder visibilizar los sitios de los trágicos hechos de lo que es la huelga de los años 21-22. A continuación,
El significado histórico del golpe militar del 24 de marzo de 1976 produjo una transformación en la historia argentina y en los procesos sociales derivados de esas transformaciones. Uno de sus efectos principales fue la destrucción del tejido social del pueblo argentino, desarticulando las fuerzas populares de la sociedad civil. Si bien en nuestro país hubo distintas interrupciones al orden constitucional, el golpe del 76 cobra particular relevancia, pues durante su vigencia se produjeron de manera sistemática desapariciones de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cobrándose la vida de cientos de miles de personas vinculadas a la vida social, la cultura, la política y dirigentes populares cuya existencia mantenía la unidad de millones de trabajadores con su pensamiento, contribuyendo a vertebrar el tejido social. A continuación, vamos a invitar al señor Intendente Municipal, don Héctor Ariel Vidal, a la señora Gladys Rivera, concejal del bloque del Partido Justicialista, y a la señora Beatriz Martínez, integrante de la Comisión de las Huelgas en la demarcación de sitios y trabajo para visibilizar la historia misma, la memoria, la verdad y la justicia, a dejar un ramo, una ofrenda floral en memoria de los desaparecidos y en especial por Ricardo Cittadini y todas las víctimas de este proceso. Recordamos para los presentes que Ricardo Cittadini es un joven desaparecido oriundo de Gobernador Gregores. Nos está visitando en el marco de nuestro aniversario, se ha sumado a las actividades en representación de la Subsecretaría de Asuntos Institucionales, con esta muestra de 40 años de democracia, está exponiéndola. Vamos a invitarle entonces a la señora Alejandra Pinto a que nos diga unas palabras en el marco de este acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Muchísimas gracias, es un honor para mí compartir con el pueblo de Gobernador Gregores este día de conmemoración. Así que, señor Intendente, le agradezco mucho que me haya permitido dar un par de opiniones sobre este encuentro que nos llama a la memoria, a la verdad y a la justicia. Bien decía el locutor en las reseñas que rememoramos hoy, pero yo a veces estos días más que nada me he preguntado si todos sabemos memoria de qué vamos a hacer un 24 de marzo. ¿Y por qué me lo pregunto? Porque hace pocos días estábamos todos los argentinos muy contentos de que un actor muy popular, carismático, muy buen actor, Ricardo Darín, había protagonizado una película, la película argentina 1985, que terminó nominada para un Oscar, uno de los grandes premios de la industria, de la más importante industria cinematográfica del mundo. Estábamos muy contentos por ello, creo que muchos millones de argentinos miramos la televisión a ver si se ganaban el premio. Pero resulta que una de las noticias derivadas de este hecho es que gracias a esta película Argentina 1885, miles de jóvenes en la Argentina que han nacido y crecido en democracia, en estos 40 años de democracia que comenzamos a caminar este año, por la película se enteraron por primera vez que hubo una dictadura militar. Cuando esa fue parte de la noticia, yo dije, bueno, evidentemente vamos a tener que comenzar a peregrinar otra vez por la memoria, porque muchos de nuestros chicos no saben qué ocurrió en otras épocas. ¿Memoria de qué? De un golpe de Estado, de una dictadura. Una dictadura, siempre decimos, cívico-militar. O sea, no solamente los militares
estuvieron involucrados. Hubo civiles, empresarios, parte de la política argentina, que fue a buscar a esos militares, a los cuarteles, para que le dieran un golpe a la democracia y derrocaran presidentes. ¿Memoria de qué? A veces dice, bueno, ¿y qué pasaba en ese tiempo? Los 30.000 desaparecidos, ¿eran todos terroristas? ¿Qué eran? Bueno, resulta que hay que hacer memoria de que no eran todos terroristas. Hubieron muchos religiosos comprometidos con la fe de los más pobres de la Iglesia Católica, entre pastores evangélicos que también desaparecieron, como el obispo Angelelli de Neuquén, asesinado en una ruta neuquina, como el obispo de León, obispo de La Rioja, acribillado en La Rioja en una iglesia junto a los sacerdotes que lo acompañaban, como las monjas francesas que reconocieron a Astiz, uno de los más terribles verdugos de aquella dictadura militar, como los monjes palatinos en Buenos Aires, acribillados dentro de la iglesia de San Patricio. Resulta que hubo escritores como Paco Urondo, como Haroldo Conti, escritores como Dardo Cabo, escritores, poetas, 150 escritores y poetas argentinos fueron perseguidos, encerrados en centros clandestinos de detención, fueron torturados y asesinados. Eran científicos. Nicolás Ikonikov, un científico, un físico, doctor honoris causa de la Universidad de la Sorbona en Francia, investigadores del CONICET, jóvenes, estudiantes como ustedes, de escuelas secundarias, que no eran terroristas, que no eran montoneros, eran jóvenes que un día tomaron la bandera del centro de estudiantes de su escuela y salieron a la calle a pedir un boleto estudiantil en el transporte público. Eso era todo lo que pedían. Fueron secuestrados, fueron asesinados, son desaparecidos. Hubieron trabajadores, porque como fue una dictadura cívico-militar, hubieron empresarios que se aprovecharon de su unión con aquellas fuerzas militares, como Carlos Blaquier. ¿Quién era Carlos Blaquier? Miembro de una de las familias más tradicionales y terratenientes del noroeste argentino, dueño del ingenio azucarero Ledesma. Ledesma, azúcar Ledesma, la que compramos en el supermercado. Murió hace una semana Carlos Blaquier. Carlos Blaquier maltrataba a sus trabajadores. Carlos Blaquier le pagaba a sus trabajadores no con dinero, con vales con los que solamente podían comprar en los negocios de Blaquier dentro del ingenio azucarero. ¿Y qué hizo Blaquier? La gente del noroeste argentino lo conoce como el apagón de Ledesma, en julio del 76. Cortó la luz en todo el complejo de azucarero. Se llevaron a 400 empleados. Se los llevaron. Nunca volvieron. ¿Eran terroristas? No, eran trabajadores. Eran trabajadores que caminaban la vida de a pie, como cualquiera de nosotros en cualquier lugar de la Argentina. Luchaban por un sueldo digno, por conservar su trabajo,
¿Por qué? Por conservar su trabajo. Porque el programa económico de la dictadura militar destruyó la industria argentina, liberó toda importación para que fuéramos más competitivos, decían. Entonces los trabajadores que en esos años estaban en el sindicato más poderoso de la Argentina, el sindicato que nucleaba a todos los que trabajaban en la industria nacional, la UOM, Unión Obrera Metalúrgica. Destruyeron tanto la industria argentina que la UOM nunca volvió a ser el sindicato más importante de la Argentina. Trabajaban por eso, por mantener sus puestos de trabajo. Esa era la lucha. Eran delegados. Elegimos un delegado en el sector. Andamos a hablar, que no paren las máquinas. Eso eran, delegados de trabajo. 30.000 desaparecidos. Una dictadura cívico-militar, donde empresarios pagaban mal los sueldos, cerraban las fábricas, no pagaban los aportes de sus trabajadores. ¿Qué aportes? El de la obra social, para que tuviera cobertura en la salud. ¿Qué aportes no pagaban? Los previsionales, para que se pudieran jubilar cuando llegaran a los 60, 65 años. Había mucho odio en la Argentina. A veces me pregunto si aún hoy hay parte de ese odio. Y me lo pregunto porque hoy escucho empresarios y políticos que dicen: el Congreso aprobó una ley de moratoria previsional hace pocos días. ¿Y qué es esto? Bueno, algunos dicen para regalarle una jubilación a gente que jamás trabajó. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿No será que estamos viendo de cubrir a aquellos trabajadores que durante la dictadura militar sus patrones no hicieron los aportes y jamás fueron perseguidos por la DGI, que en ese tiempo conducía el gobierno de la dictadura? ¿No será que estamos cubriendo a esa gente? Yo les pregunto, ¿han revisado ustedes las fotos de su familia, las fotos de sus padres, de cómo hicieron su casa, de cómo pudieron darle a ustedes una educación? Las fotos de sus abuelos. Revisen las viejas fotos de la familia y verán en las manos de sus abuelos. ¿Quién puede pensar que en la Argentina alguien puede pasar toda la vida sin trabajar? Cuando ustedes vean el testimonio de los viejos de su familia, van a saber que siempre fueron gente que trabajó día a día, incansablemente, pero que fue víctima también de estos gobiernos de dictadura que le permitieron a empresarios como Blaquier hacer lo que quisieran con los trabajadores. De eso se trata la memoria de la que hoy hablamos, de recordar cómo fue. Nosotros, los más viejos, dar testimonio de cómo fue, para que ustedes no terminen enterándose por una película que llega a Hollywood que hubo una dictadura. Memoria y verdad. Buscar la verdad. ¿Por qué buscar la verdad? Para no confundirse. Porque estamos caminando 40 años de democracia y conmemoramos, hasta el 2 de abril lo vamos a seguir haciendo, 40 años de la recuperación de Malvinas. Y decimos, Malvinas nos une. Ahora,
40 años de la recuperación de Malvinas y 40 años de democracia no son simplemente una coincidencia cumpleañera. Una es causal de la otra. Hay que buscar la verdad para no confundirse. Yo quiero recordar las palabras del presidente Néstor Kirchner cuando en el 2004 conmemoró por primera vez el 2 de abril de la recuperación de Malvinas en Ushuaia. Y él dijo allí: hay que tener cuidado con no confundirse. Una cosa son aquellos que le dieron la espalda al pueblo argentino y no les importó matar a compatriotas. Y otra cosa son los héroes nacionales que lucharon por Malvinas. Porque siempre hay honor y dignidad en la defensa de los valores de la nación argentina. Y aquellos que combatieron por Malvinas son héroes nacionales. Y los otros fueron a la justicia para ser condenados por terrorismo de Estado. Por eso, la búsqueda de la verdad, para no confundirnos. Justicia. Somos un país, como decía el compañero en la reseña, que somos un ejemplo en la justicia contra el terrorismo de Estado. Porque la Argentina no fue el único país que sufrió las dictaduras militares. Pero de todos los países latinoamericanos que sufrimos las dictaduras militares, la persecución, la desaparición de personas, somos los únicos que los llevamos a la justicia y fueron condenados. Y todavía hay causas abiertas. Todavía hay que rememorar, hacer memoria y reunirnos como ahora, porque hay jueces que le aplican a todos los condenados por terrorismo de Estado una ley que se llama el 2x1, que es para delincuentes comunes. Entonces los están dejando en libertad, cuando en realidad los delitos de lesa humanidad, cuando es perpetua, es para siempre. Así que tenemos que frenar eso. Justicia. Justicia es también reivindicar la memoria de aquellos que ya no están, como hoy hacen aquí, en esta plaza. Allí veo la cara de Ricardo Cittadini. Fueron 16 los desaparecidos santacruceños, todos estudiantes. ¿Cittadini era un montonero? No, era un estudiante de economía en La Plata. Ayer, en el aniversario del pueblo, escuchábamos la voz de su mamá, una docente que luchó para que todas estas escuelas que hoy tienen sus banderas aquí persistan y eduquen a los chicos de Gobernador Gregores. Ese era su hijo, un estudiante de economía. Todos los demás también eran estudiantes que estaban fuera de la provincia para formarse como profesionales. Justicia, a veces me pregunto cuál es la justicia más poderosa que podemos aplicar. Y cuando escucho ahora políticos que dicen que le regalamos jubilaciones a gente que nunca trabajó porque cubrimos a estos viejos que les tocó trabajar en la dictadura y no les hicieron los aportes, o que nos dicen que hay que aplicar mano dura y andan pidiendo leyes que permitan que nos armemos todos para defendernos. Yo creo que la justicia más consolidada que podemos aplicar es la de mirarnos todos los argentinos y argentinas y reivindicar, consolidar y renovar aquel acuerdo social que hicimos hace 40 años. El acuerdo social que hicimos hace 40 años cuando todos dijimos nunca más el odio que le permite a algunos vulnerar hasta matar a compatriotas.
Gracias.